Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el doctor Nelson Reyes Cerda, quien es profesor de Derecho de la Universidad del Caribe. Es diputado. Fue diputado en el periodo 1974-78. Además, es experto constitucional y dentro de todas esas atribuciones que tiene, es escritor e historiador. Es uno de los dominicanos que más ha escrito libros en la República Dominicana. Con el doctor Nelson Reyes Cerda vamos a hablar sobre la situación política que vive la República Dominicana y sobre las 3 causales que está en el Congreso Nacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Doctor Nelson Reyes Cerda, bienvenido a Tribuna Nacional. Para mí es un placer estar de nuevo contigo, Díaz Cuevas. Hoy vamos a tratar, como ya tú lo anunciaste, el problema del artículo 37 que se refiere desde la concepción hasta la muerte. O sea, hablando de lo que es las 3 causales. El derecho a la vida. Las 3 causales que la quieren introducir también en el Código Penal, muy bien, que está en el Congreso Nacional. Sí, pero vamos a comenzar explicando qué son las leyes. Sí. Porque el problema es que la gente no conoce qué son las leyes y qué se deben hacer con las leyes. Las leyes, hay 2 tipos de leyes. Las leyes de la naturaleza, que son leyes universales, porque es obra de Dios, y también tenemos las leyes positivas. La ley positiva es la que escriben los hombres y los juristas. Y esas leyes se dividen o se clasifican en leyes sustantivas y leyes adjetivas. Los griegos fueron los primeros que hablaron de
de organizar la sociedad con leyes escritas, que los romanos cuando organizaron la ciudad de Roma no sabían cómo organizarla, porque ellos no sabían que las leyes se escribían. Y en Atenas, dos grandes filósofos, como era Solón y Licurgo, comenzaron a escribir las leyes para organizar la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. Los romanos, cuando se enteraron que eso estaba sucediendo en Grecia, enviaron a 3 jurisconsultos a Grecia y pasaron un año ya viendo cómo se preparaban las leyes para organizar a la sociedad. Cuando esos jurisconsultos regresaron a Roma, trajeron consigo esas leyes, entonces los romanos comenzaron a verlas y a escribirlas, porque los romanos se organizaron a través de los asuntos divinos y la costumbre. O sea, los romanos tenían 2 expresiones para tratar esos asuntos, que era el fas y el ius. El fas trataba de los asuntos religiosos, asuntos divinos, y el ius sobre la costumbre. El ius quiere decir derecho, porque podríamos hablar otra cosa sobre esa palabra derecho, pero vamos a continuar explicando que las leyes sustantivas y las leyes adjetivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las leyes sustantivas son las que imponen deberes, obligaciones, reconoce los derechos humanos, los derechos individuales y una serie de derechos que mucha gente los debe saber. Entonces, las leyes sustantivas encuentran la base de su legalidad en la ley de la naturaleza. Y la ley adjetiva, que es la que hacen los diputados y los senadores, esas nacen en las asambleas legislativas y su base de legalidad son las leyes sustantivas. Porque las leyes tienen su jerarquía, una se impone sobre la otra. ¿Qué pasó? Que en el artículo 37, nuestro texto jurídico, que yo digo que esto es un código, porque podemos hablar de los códigos, porque la gente le dice a esto que es una constitución. No, esto no es una constitución, esto es un código de leyes sustantivas. Y las leyes adjetivas sí se codifican, pero las leyes adjetivas son otra cosa. Entonces, los romanos, cuando comenzaron a conocer las leyes y las escribían, decían, no, pero el ser humano es obra de Dios también, somos creados a semejanza de Él. Entonces hay que proteger a los seres humanos cuando su vida está en peligro. Y establecieron desde el nacimiento hasta la concepción. Entonces de ahí que se ha seguido esa norma. Esa tradición. Esa norma que se la han escrito en varias leyes constitucionales. E inclusive en nuestro texto también aparece en el artículo 37 el derecho a la vida, que trata entonces de la concesión hasta la muerte. Pero es que la ley no dice nada, porque la ley, si te hace una ley, tiene que decir en qué consiste y cómo se va a resolver el problema. Pero en ese artículo 37 no dice prácticamente nada, porque te dice desde la concesión hasta la muerte. Pero eso no tiene sentido prácticamente, porque, por ejemplo, ¿qué es la muerte? Es el final de tu vida, ¿verdad? Pero hay personas que mueren hasta acabando de nacer, los neonatos, que hay personas, criaturas que al momento de nacer también mueren. Y la muerte no tiene fecha, ¿entiendes? Hay personas que mueren jóvenes, otros muy viejos, bueno. Entonces yo te digo, ese artículo 37 que está hablando, que dice la iglesia, no, porque hay que preservar la vida de la criatura cuando está en peligro. Sí, pero está bien, está en peligro. Entonces de ahí es que viene lo que tú acabas de decir de las 3 causales que quieren implementar en el Código penal. Pero ¿qué sucede? Que las leyes que hacen los diputados y los senadores en las asambleas legislativas, esas leyes no tienen iniciativa propia, porque esas leyes están subordinadas a la ley sustantiva. Esta es la ley sustantiva. Y lo que hacen los diputados y los senadores tienen que estar en conformidad con lo que diga aquí la ley sustantiva, porque si no fuera nulo, de pleno derecho, porque la ley adjetiva no puede contradecir a la ley sustantiva. Entonces, cuando se hablan de las 3 causales, entonces digo, bueno, dice que cuando la madre está en peligro de morir o la criatura que está en su vientre, no se puede. Después hablan del incesto y de las violaciones. Esas son las 3 causales. Entonces yo digo, pero es que si la madre
en un momento crítico de su embarazo tiene ese problema de que puede morir o puede morir la criatura, el bebé que está ahí en su vientre. Entonces, una ley no puede determinar eso lo puede determinar el médico. Eso mismo. Porque el médico es el que sabe. Porque los médicos, ¿qué son los médicos? Los médicos están para salvar vidas. Sí. Después de Dios da la vida y los médicos la prolongan. No, y la cuidan, Sí. O la sanan, porque cuando los médicos, que son ya los expertos, los científicos en tratar esos asuntos, entonces ellos están para eso, para salvar vidas, tanto de la madre como de la criatura. Entonces yo te digo, pero la ley no te dice qué es lo que se va a hacer en tal caso. Ahora vuelvo y repito, porque la gente se lo grabe bien, eso no lo determina el jurista, eso lo determina el médico, ¿entiendes? Que saber. En el momento. Cuando sea. Sí, en el momento. Sí, cuando sea. Entonces, cuando hablamos también, que se habla ahí de los insectos, mira, eso es recurrente aquí ya, los insectos. Yo te puedo señalar muchos casos de insectos, pero como el tiempo aquí es corto. Pero vamos a decir algunos, por ejemplo, yo recuerdo el caso de en Pedernales, que un hombre embarazó a una niña de 10 años. Después en Jocoa pasó otro caso del padre que embarazó. Todos los días pasan eso. La semana pasada, ahora hay otro caso de eso. Entonces yo te digo, en cuanto a los incestos y a las violaciones, la ley no te explica cómo se va a resolver eso. Porque aquí, por ejemplo, el padre que embaraza a su hija, entonces ¿qué sucede? Que lo llevan a la cárcel y lo condenan a 20 años. Pero ese no es problema, porque con eso no se resuelve. Lo que yo siempre he dicho, tanto en cuando se trata de los incestos, las violaciones, no es condenar el que cometió el delito, ¿entiendes? El violador, no es condenarlo, porque ahí no está el problema. El problema está en la educación familiar, educar a la familia. Ahí es lo que pasa, que aquí hay poca formación y educación y explicación a la familia, porque la televisión que es un medio de que debe ser educativo. No, más, mira, yo recuerdo leyendo la vida del surgimiento de la televisión, decía Phyllis Bates, que quien fue director de la BBC de Londres, decía, bueno, pero ya con la aparición de la televisión, mil veces la potencia de la radio, porque la radio tú nada más oyes, pero la televisión tiene ese coeficiente audiovisual que se ve y se escucha. Entonces hay que tener mucho más. Decía él que la televisión era un medio sumamente peligroso. Y yo en uno de esos libros que yo escribí, digo yo, peligroso no. Para mí la televisión es un instrumento diabólico, porque es capaz de corromper a toda una sociedad, pero así tiene la fuerza para educar y enseñar a esa sociedad. Porque los que son los fines primarios de la televisión. Primero es informar, educar y divertir, pero que la información tiene que ser verdadera, la educación tiene que ser positiva. Verás. Y los espectáculos deben tener los valores del arte. Sano. Entonces volvemos que la televisión debe ser un instrumento maravilloso para la educación de los pueblos, pero hay que saber lo que se transmite por ahí, porque todo depende de lo que se haga y se diga por la televisión. Amigos televidentes y doctor Nelson Reyes Cerda, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con una interesante entrevista con el profesor y abogado Nelson Reyes Cerda. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante.
Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Doctor Nelson Reyes Celda, si se aprueban las 3 causales del embarazo, ¿es la solución a los insectos y a las violaciones sexuales en la República Dominicana? Mira, ya yo le expliqué cuando hablamos de las leyes, las sustantivas y las adjetivas. Las leyes adjetivas nacen de las asambleas legislativas, los diputados y senadores, pero que esas leyes no tienen iniciativa propia, porque son subordinadas a la ley sustantiva. Esto es lo que está aquí en el código, este código sustantivo, así que mucha gente le llama la Constitución. Entonces digo, si ellos hacen una ley, los diputados y senadores no tienen visos de legalidad, eso es nulo, porque los diputados y senadores no pueden hacer leyes que determinen una determinada situación. Eso tiene que decirlo la ley sustantiva, que la ley sustantiva esta nace de una asamblea constituyente. Entonces ahí sí tiene legalidad, porque esta es la que manda, la que impone, la que impone deberes, reconoce derechos, es esta. Pero las leyes que hacen los diputados y senadores, eso no tiene nada que ver con las disposiciones originales, porque hay una ley sustantiva que es la que impone y la que manda. Entonces estamos claros en eso, que eso que están haciendo los diputados y la gente dice que no, que lo reconozco, eso no puede ser así. Lo que pasa es que la gente aquí no conoce los principios de las leyes. Pero yo creo que cualquier ley se puede hacer y se puede poner ahí. No, porque las leyes, vuelvo y te repito, tienen su jerarquía. Una se impone sobre la otra. Tenemos la ley de la naturaleza. Después viene la ley que dije positiva, la que hacen los juristas. Pero que esa ley positiva se divide en leyes sustantivas y leyes adjetivas. Entonces, las leyes adjetivas que hacen los diputados y los senadores tienen que estar en conformidad con lo que diga la ley sustantiva, pero la ley sustantiva aquí no habla de esas 3 causales. Eso no existe. Pero hay un enfrentamiento entre la Iglesia y la sociedad civil por la aprobación de los 3 causales. El problema, voy y te repito, que aquí no se conoce qué son las leyes y para qué sirven las leyes y cómo se debe concordar las leyes. Porque una ley no puede decir cualquier cosa y ponerla ahí, no. Pero esa ley, ¿tú no crees que deberían de sentarse en la mesa sociólogos, científicos sociales, los médicos, especialistas y los sectores de la sociedad civil para evacuar una ley que no afecte ninguno de los intereses? Vuelvo, repito, hay que repetirlo muchas veces. El problema no es que se reúnan científicos, no sociólogos, nada de eso. El problema es de educación familiar, educar a la familia. Ahí está todo. Si no hay educación, estamos perdidos. ¿Tú crees que se podía, la educación sexual, si se lleva a la escuela, tú crees que podía... Y porque no sea exacto, pero... ¿Podría reducir un poquito los insectos y reducir también las violaciones sexuales? Sí, donde hay educación, todo se compone bien. Porque yo digo, nosotros tenemos que tener educación siempre. Y no estar permitiendo a los jóvenes con todos esos espectáculos de mal gusto que tú lo ves en la televisión y lo que se dice y lo que se hace. Porque la gente hace lo que ve en la televisión. Sí. Porque esto es un medio para enseñar, para educar. Depende de lo que se haga y lo que se diga por ahí. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación de masas,
Porque por la radio no, porque para tú escuchar la radio tienes que tener cierta inteligencia. O sea, si tú estás oyendo un espectáculo por la radio, tú tienes que imaginarte cómo es el escenario, cómo está vestido el artista, quién es él, cómo. Pero la televisión te lo muestra todo, ¿tú me entiendes? Y por la radio no. Aquello hay que dando clases, esta clase virtual, y yo te digo, es un desastre. Eso no se hace así, que por televisión. No, pero de todo modo, yo no quiero meterme mucho con esas cosas, porque no quiero criticarlo, porque que lo hagan, a ver lo que va a pasar. Pues yo de antemano yo te puedo decir que va a ser un fracaso, igual que las clases virtuales en las universidades. Yo que le imparto clases virtuales y es un desastre, no se puede. ¿Por qué? Porque los estudiantes se comunican uno con otro a través del celular. Cuando yo le pongo un examen por virtual, uno está en La Romana, otro está en Ocoa, otro está en Atomayor, otro está en Santo Domingo. Entonces ellos se mira que la pregunta que dijo el profesor, dime, es como fijarse en el examen. Tú tienes que verlo y que ellos vean que el profesor lo está vigilando, ¿no? Pero en una pandemia como esta, ¿qué usted cree que se podría hacer? Porque era una necesidad. Bueno, pero que se pierda un año y se pierda 2. Bueno, pero Algo se hace. no, pero, Hay algunos que le va la bien, cosa es que se la bien, no mal. pero porque el mundo está así, porque fue una pandemia, Bueno. el COVID apareció de la noche a la mañana. Yo te digo que No estaba planificado en el pero ser ¿cómo humano. tú puedes dar clase a niños de primaria, de secundaria, a través de la televisión y que con internet donde no hay luz, donde la gente aquí no sabe lo que es la tecnología? Porque eso no es tan fácil, no es tan fácil. Yo mismo, que tengo años bregando ahí con la computadora, hay muchas cosas que yo no la comprendo. Sí. ¿No entiendes? Y es así, yo no creo. Vamos a hablar de lo que tú querías hablar, porque el tiempo pasa. La Cámara No, tú me de hablaste Cuentas, del defensor del Sí. pueblo. Mira, yo traje la ley de defensor del pueblo. Esa fue una ley que preparó el senador de Samaná aquí en el año 2000, que fue el senador por el PRD, senador de Samaná. Pero esta es la cosa más absurda, defensor del pueblo. Eso no tiene sentido. Yo me opuse siempre, desde el primer momento que salió la ley, lo critiqué varias veces por medio de escrito, por radio, por televisión, por todos los medios de comunicación, que esto no podía ser. Inclusive, yo me levanto temprano, tomo el periódico y cuando leo en la prensa que van a conocer ya defensor del pueblo a la Cámara de Diputados, yo cogí, me preparé y fui a la Cámara de Diputados y hablé con el señor Pacheco, que era presidente en ese entonces de la Cámara de Diputados, y le expliqué, mira, eso no se puede aprobar por esto, por esto, por esto. Y él me oyó y suspendió, detuvo ese día El conocimiento de ponerla en la agenda. o sea, de ponerla en la agenda. Entonces, oye, yo te voy a decir algunas cositas nada más, porque esto desde la A hasta la Z está llena de errores. Como las leyes, la gente no sabe qué son las leyes. Y así anda nuestra ley sustantiva. La y Constitución. así andan todas las leyes. Pero si tú lees ese código penal, óyeme, cuántas cosas mal dichas. Pero oye lo que dice aquí. El título segundo, competencia del defensor del pueblo. Oye, dice, el defensor del pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos sin previo aviso y requerir de ellas todos los documentos, informaciones necesarias para materializar su labor, la cual les serán suministradas de forma gratuita. Entonces aquí dice, bueno, el defensor del pueblo puede ir a cualquier institución pública y privada, oye, y puede entrar y decir, mire, búsqueme aquí todos los documentos, enséñame esto. Acá. Tú viste que el Ministerio Público de la Procuraduría, que ese sí entra dentro del complejo de las instituciones del Ministerio Público, él quería entrar a la Cámara de Cuentas y tuvo que tener la autorización de un juez. De un juez. Oye, aquí no habla de la autorización de un juez. Sí. Para usted entrar a un edificio o un comercio privado o una casa privada, tiene que tener la autorización de un juez. El fiscal no puede entrar.
Nadie puede entrar sino con la autorización. Oye, otra cosa. El número 4 aquí. La Cámara de Diputados someterá una terna de candidatos al cargo de defensor del pueblo, la cual el Senado hará la selección, la elección de uno de ellos. El defensor del pueblo durará un periodo de 6 años. Oye, una ley adjetiva que no tiene iniciativa propia, está dando un periodo constitucional. ¿Te das cuenta? Cuando la Constitución dice que el diputado y el senador son 4 años. Exacto. Es una distorsión. No, y dice muchas cosas. Y lo del Tribunal Constitucional dice que son 9 años. Sí. Pero que una ley, vuelvo y repito, porque hay que repetirla muchas veces, la ley sustantiva no tiene iniciativa propia. Pero óyeme otra cosa, oye lo que dice aquí. De igual forma, se nombrarán, en adición al defensor del pueblo, 2 suplentes. Se van a nombrar 2 suplentes, pero ven acá. Pero estamos hablando de terna. Una terna está compuesta por 3 candidatos. Son 3. Entonces, como la Cámara de Cuentas está compuesta por 5 miembros, tienen que enviar 5 ternas al Senado. Entonces el Senado lo somete al Pleno y van a elegir uno de cada 3, de cada una de las ternas. Ahí se conforman los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Doctor Néstor Reyes Cerda, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted, como siempre, haya concluido. Yo te pido que le dé un mensaje a ese pueblo que te está escuchando. Bueno, yo lo único que le puedo decir al pueblo dominicano, que se cuide, es lo más que puedo decirte, porque la pandemia está todavía. La gente ha creído que ya ponerse una inyección o las 2 ya están salvos. No, porque la vacuna tiene un proceso de tiempo, a ver cómo puede, porque no es que yo no soy médico, pero yo he escuchado a los médicos, han dicho que esa vacuna no mata el virus, sino que trata que no haga su función cuando entre al cuerpo humano. Pero hay que seguir con el distanciamiento seguro, social, y usar su mascarilla, lavarse la mano. Exacto, eso es todo. Esa es la mejor vacuna que hay. Bien. Así que yo les pido al pueblo dominicano que haga lo que tú acabas de decir y han dicho los médicos. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Nelson Reyes Cerda, quien es profesor de Derecho de la Universidad del Caribe. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.